van a dar un golpe de Estado técnico, van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial. La tolerancia con el crimen organizado ha derivado en una peligrosa advertencia de los magistrados del Tribunal Electoral. Ellos han dicho que la violencia generalizada en la elección puede derivar en la anulación de los comicios. La impunidad política y moral de la que todavía disfruta el presidente López Obrador. Yo animo a los empresarios mexicanos a seguir el ejemplo de los que sí alzan la voz, porque también los hay. Sin ir más lejos, nuestro anfitrión en este magnífico evento, Ricardo Salinas, al que le doy doblemente las gracias por su valentía. Un saludo cordial, con admiración, a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo, un proyecto de unir para vencer y vencer para unir, que es Xóchitl Gálvez. ¿Cayetana no es la que trajeron? La diputada del PP. Es la decadencia del conservadurismo. La verdad, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Sin duda, es una guerra sucia. Tiene como fondo la elección. Nunca había visto a los jueces tan activos. Ya no puedo hablar de ciertos periodistas. Están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Fíjense dónde van. Un grupo de 46 intelectuales, analistas mexicanos de primer nivel exigieron que los medios de comunicación sean parejos con las candidatas porque están favoreciendo a Claudia Sheinbaum, marcadamente la radio y la televisión. ¿Existe una situación en México de riesgo generalizada que podría llevar a la anulación de la elección, o nos encontramos frente a la última de las batallas de la oposición mediática, política y también extranjera frente a lo que se ve como una inminente derrota? Esto es En Red. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de En Re. En los últimos días hemos visto alinearse a distintos actores y grupos de poder político, económico, mediático, incluso extranjero, con un mismo discurso. ¿Cuál es el discurso? Que México enfrenta una situación de inseguridad inminente, generalizada, en donde el narcotráfico incluso ha penetrado a tal nivel que esto podría poner en riesgo las elecciones. Ese es uno de los discursos. El otro es que se está dando y se está operando una elección de Estado. Bajo estas dos grandes narrativas, entonces el presidente en los últimos días ha salido a decir que está en marcha un plan para dar un golpe de Estado técnico frente a lo que considera que va a ser una estrategia para intentar anular la elección por parte de la derecha, frente a lo que va a ser la inminente derrota de la oposición, si es que seguimos viendo las encuestas y cómo se encuentra Claudia Sheinbaum frente a Xóchitl Gálvez. No le resta razón al presidente si vemos algunas señales. En los últimos días se manifiestan en el mismo sentido la Iglesia Católica, partidos de oposición y también incluso actores extranjeros, todos mostrando la misma preocupación, todos alineados en el mismo sentido y diciendo las mismas cosas sobre que México enfrenta esta situación de inseguridad generalizada. Esto, además, en medio de, como hemos visto, campañas mediáticas y campañas digitales que lo que intentan es dar sustento o una especie de evidencia informativa a que esta circunstancia está ocurriendo en México. Entonces vamos a analizar todo lo que ha sucedido en estos últimos días en relación a esto.
Pero antes de entrar al análisis de todo esto, vale la pena hacer un paréntesis para ver cuál es la real situación de la seguridad y de la violencia en nuestro país. ¿Qué dicen los datos más allá de estas narrativas que se han venido construyendo? Alina. Pues Azul, Oscar, yo creo que es muy importante justo partir de esto que ha venido ocurriendo. Primero decir que esta escalada de la violencia pues ocurrió directamente después de un fraude electoral en el año 2006, en el cual pues comprobado está, ¿no?, que tan solo con alterar 2 votos por casilla se permitió este fraude que le dio la victoria a Felipe Calderón, y para tratar de legitimar pues su victoria, lo que hizo fue copia y calca directa de lo que es el Plan Colombia, impulsado incluso entonces por Joe Biden, y aquí se llamó Iniciativa Mérida. Eso costó un derrame de sangre que hasta la fecha eso es lo que estamos viviendo, ¿no?, lo que se está tratando de combatir, y al menos durante esta administración, si bien la constante era el incremento en la tasa de homicidios, de violencia, lo que hemos visto a partir del 2018 ha sido un regreso, ¿no?, una desescalada de estos índices, y a pesar de toda esta campaña mediática, por ejemplo, informaba a finales del 2023 la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el delito de homicidio doloso, por ejemplo, registró una baja de 20% en lo que va del sexenio. El feminicidio, eso es muy importante, yo creo que además no solo era una violencia propia de toda esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, sino que impactaba directamente y mayoritariamente en las mujeres, teniendo el feminicidio como uno de los rostros más crueles de esta violencia. Y en el último año, en comparación del 2022 al 2023, cayó casi 14%, pero si se registra, si se revisa desde el año 2018, es 37.6% la disminución del feminicidio, incluso el robo de hidrocarburos, que también creo que no teníamos noción a nivel nacional de lo que esto implicaba hasta que este gobierno dijo, bueno, vamos a poner orden aquí, que beneficiaba incluso expresidentes como el propio Vicente Fox. Este robo de hidrocarburos ha caído 94.2%, y los delitos del fuero federal que afectan pues fundamentalmente la vida social en este país disminuyeron un 34.2%. Y si me permiten ahondar, ¿por qué no se sabe esto? Primero, porque actualmente el pacto de silencio es no evidenciar estos avances, al contrario, es poner el grito en el cielo con cualquier cosa que llega a ocurrir sin explicar la raíz de esto, pero también porque en el año 2011 hubo directamente un pacto de silencio de los medios de comunicación, dentro de los cuales los principales actores eran pues los grupos empresariales Televisa y TV Azteca, es decir, también Emilio Azcárraga Llán y Ricardo Salinas Pliego, que ha tenido un rol protagónico también en el último sexenio, para mal, vamos a ver después por qué. Y en este pacto de silencio, pues además fue cínico, ¿no? Decía que iban a condenar y rechazar la violencia, pero a partir de invisibilizarla prácticamente para que eso no estremeciera a la población, es decir, para que no hubiese una conciencia de lo que estaba ocurriendo, y entonces permitir continuidad en el gobierno, en el poder de estas mismas oligarquías, como los empresarios de los grandes medios de comunicación, bajo este acuerdo titulado, este proyecto titulado Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia del Crimen Organizado. Se obligaban a aplicar criterios editoriales para dejar en claro que la violencia ahí sí era producto de los criminales, ahora es al revés, ahora es del gobierno. Entonces, esto me parece importante también destacarlo. ¿Por qué ahora se habla de la violencia? Porque en otro momento también no se hablaba, como parte de una estrategia, de una relación entre el gobierno, representante de esas oligarquías, y pues el crimen organizado. Entonces, creo que eso también es importante señalarlo. Ahorita vamos a regresar con cuál es el estatus que ahorita están teniendo, o el discurso que ahorita están teniendo esos actores mediáticos y comunicadores, en contraste de lo que fue ese momento. Pero antes de entrarle ahí, me gustaría, Oscar, estábamos viendo ya los datos. Esos son los datos. Hay una disminución en prácticamente todos los delitos de alto impacto en nuestro país, una diferencia muy grande de lo que fue una tendencia creciente en las, por lo menos, 2 anteriores administraciones, de una manera muy importante. Hablamos de que en el caso del sexenio de Felipe Calderón aumentó el tema de los homicidios en un 200%. Esa es la realidad, lo que está pasando ahorita. Estamos en una tendencia
a la baja. Sin embargo, tenemos a una iglesia católica o una conferencia del episcopado que habla de que, a pesar de que desde hace 18 años se vive una situación de inseguridad en el país, hoy estamos peor que nunca. Híjoles, es que acabas de tocar un punto que no había todavía, no se había visibilizado en este proceso de una manera nítida como lo hemos visto en esta semana. Y creo que varias de las cosas que hemos venido viendo como parte de las estrategias opositoras al gobierno de Andrés Manuel y a la candidatura de Claudia Sheinbaum, como han sido los empresarios, los medios, esta semana tomó forma otro actor político que siempre procura como mantenerse así en un tono discreto, de no participación, oculto, que es la iglesia. Y la jerarquía de la iglesia, hay que ser claros, ¿no? Las jerarcas de la iglesia de México en esta semana nos han dejado ver pues que ya se quitaron las sotanas y que ya se pusieron la camiseta del PRI, del PAN y del PRD, que son los de la fuerza opositora, la camiseta de Xóchitl. Están interviniendo en política, algo que lo ven natural, que lo ven bien, ¿no? A pesar de que las leyes mexicanas tienen una separación clara entre la iglesia y el Estado. Y entonces estamos viendo la aparición de estos jerarcas como parte de la campaña en contra de todo este movimiento de transformación en el país. Creo que es importante que haya ocurrido esto porque de alguna manera, y hay constancia de eso, los curas y los sacerdotes en las parroquias ya han venido trabajando y vienen realizando una serie de talleres para que los feligreses sepan hacia dónde, o tratando de orientar a los feligreses hacia dónde deben de votar. Ya hay testimonios que dicen voten por Xóchitl, ya hay testimonios que dicen tenemos un narcopresidente, ya hay testimonios que están hablando de que no se puede ir en contra del partido que promueve el aborto, que no garantice la seguridad en este país, ¿no? Es decir, todo el discurso de la oposición distribuido a lo largo del país en estos talleres eclesiásticos de la Iglesia Católica, la jerarquía católica de este país. Entonces a mí me parece que eso es gravísimo, ha ocurrido en otras elecciones, pero de una manera, digamos que diferente, porque entonces lo que hacían siempre era apoyar al PRI y al PAN, ¿no? Y que eran los partidos en el gobierno, y decían, no, sí, estos partidos sí garantizan la estabilidad y el reino de Dios en los cielos, en la tierra y todo eso. Y ahora han quedado evidenciados, pues ahora sí que como decimos en México, de qué lado masca la iguana, ¿no? La reacción. Bueno, o sea, ahí tenemos a un gran y, por lo menos en este momento, nuevo actor político por la dimensión que ha cobrado en este contexto. Sí. Pero parecería, Lina, que, o sea, todo el mundo se está quitando las máscaras, ¿no? Y se están perdiendo todo el cuidado de las formas. Es decir, pues la iglesia, tú decías, actuaba de manera soterrada, ahora ya ni siquiera importa eso. Y también, o sea, se supone que entre países se respeta la soberanía de otros países. Y tenemos, por otro lado, actores importantes de la vida política de derecha en España, también metidos aquí en el proceso de México, donde por un lado hablan de la defensa de la democracia y por otro lado son parte de núcleos que están financiando la guerra sucia en nuestro país. Pues mira, si algo caracteriza también mucho a la derecha mexicana es que se niegan a asumir lo que ocurrió hace 200 años, que fue un proceso de independencia, ¿no? Entonces se niegan a todas luces a cortar el cordón umbilical y entonces tienen que estar buscando si hacen caso a la doctrina Monroe de Estados Unidos o también buscar esta relación directa con grupos en España, específicamente de la ultraderecha, que no es la primera vez. En el caso del Partido Acción Nacional han sido actores como Felipe Calderón, como su sobrina Mariana Gómez del Campo, los primeros en tratar de articular todas estas alianzas internacionales desde hace años. Ahí tenemos con el caso de la esposa de Leopoldo López, uno de los principales opositores venezolanos, Lilian Tintori, su esposa, la trajeron aquí a pasear a la Basílica de Guadalupe cuando estaba a mitad de un intento de golpe de Estado de Nicolás Maduro, o también a este reconocido paramilitar
militar Llorent Sale, que intentó hacer un acto terrorista en Venezuela, que fue detenido, pues dijo que se iba a suicidar y por eso lo sacaron de la cárcel y lo trajo el PAN como invitado en defensa de los derechos humanos al Senado. Entonces han venido articulándose y creo que uno de los dos puntos que pueden ser más visibles en los últimos meses han sido, uno, la reunión previa a las elecciones en Brasil. En Madrid, ustedes recordarán a Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, a Vargas Llosa y también a Sergio Moro, que Sergio Moro pues fue quien articuló directamente el golpe de, pues judicial, ¿no?, en contra de Lula da Silva y que después Jair Bolsonaro lo premia poniéndolo como fiscal. Estuvieron reunidos en una conferencia justamente para hacer incidencia dentro de las elecciones de Brasil, hablando de la democracia, hablando en contra de los populismos, ¿no?, de izquierda, etcétera, etcétera. Y después también aquí hace ya 2 años, si no me equivoco, en Santa Fe con la cumbre de CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, que fue fundada en el 74 y en la cual han participado múltiples presidentes de Estados Unidos, yo lo decía pues de broma y no tan de broma, se reunieron en Santa Fe bajo esta lógica de casi que un Vive Latino, una cumbre fascista, ¿no?, con los top de tops fachos en el mundo, y estuvo ahí José Antonio Kast, que era el candidato presidencial de Chile, ¿no?, de ultraderecha, estuvo el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, estuvo ahí pues pocos panistas, porque también el reclamo de la ultraderecha internacional es que no son suficientemente de ultraderecha los panistas y vinieron a decirle bola de tarados, no nos representan, ¿no? Que se pongan las pilas, y pues ese cerró con Steve Bannon, que era pues la mente detrás también de Trump y de Jair Bolsonaro, y con un mensaje de Donald Trump justamente agradeciéndole a Eduardo Verástegui por sus grandiosas atenciones en esta cumbre de CIPAC. Esos eventos creo que ya direccionaban hacia dónde quería ir esa ultraderecha, con qué aliados aquí, incluso grupos que se les relaciona como neonazis en México. Recuerdan, aquí en la propia Ciudad de México hace unos meses apareció el Multiforo Alicia, uno de los centros culturales más importantes de esta ciudad, con suásticas, ¿no? O sea, hay grupos de esas tendencias organizando conciertos nazis en esta ciudad. Entonces, ahí es en donde, se inserta ahora un Salinas Pliego, que es una de las mentes anarcocapitalistas, ¿no?, muy a lo Milei, muy en estos sectores de ultraderecha, invitando a Puebla, una ciudad sumamente conservadora, ¿no?, en este país, a la marquesa Cayetana, una diputada, una legisladora, que incluso también ha tenido diferencias con el propio Vox, que es de ultraderecha en este país, muy a lo Lili Telles, muy a lo Eduardo Verástegui, y que menciona esto, llama a los empresarios a defenderse, a convertirse en militantes de la democracia mexicana, y luego dice, voy a hablarles con claridad, creo que México en sus situaciones lo exigen, está siendo no tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes deberían defenderlo, abrazos no balazos, o más bien abrazos a los que dan balazos, es el eslogan bonito, pero el resultado es catastrófico, y básicamente llama a los jóvenes, a los empresarios, a decirles, miren qué valientes son ustedes, ¿no? Ustedes tienen que encabezar esta afrenta. No es menor la gira que hace Xochitl, tanto por Estados Unidos como recientemente en España, pues está activando todas esas alianzas que han venido construyendo desde hace tiempo. Cuando uno escucha a Cayetana hablando de México no está condenado a que su gobierno casi sea parte del crimen organizado, está hablando de, ella se refiere al gobierno actual, pero realmente, sí es muy jocoso pensar que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto están ahí en España y que Felipe Calderón pues es el presidente de ese gobierno al cual ha sido el gobierno al que sí se le probó tener relación con el narcotráfico. Sí, esos humores que tú señalas resultan trágicos al final de cuentas, porque a ver, en España está viviendo Salinas de Gortari, está viviendo Peña Nieto y está viviendo Calderón, ¿no? Pero esto que tú dices, pues sí, efectivamente, si hay un presidente al que se le han documentado que en su gobierno los nexos con el narcotráfico estuvieron en la mesa presidencial, en la oficina de la presidencia, pues es con Genaro García Luna, quien fue el secretario de Seguridad Pública, que hoy está preso en los Estados Unidos.
es de un cinismo y de una hipocresía a la derecha para hacer sus campañas impresionantes porque creen que la gente no tiene memoria. Fíjate, esto que dices es importante porque no es nada más señalar las contradicciones del discurso. Aquí tienes gente que está operando, decía yo, por un lado, hablando de esta manera, apostando a la desmemoria histórica, y por otro lado, generando estrategias y redes con mucho dinero atrás financiadas, claro, para hacer una campaña sucia en México, sí, que la campaña sucia no solo son estos discursos. Estamos viendo desde semanas pasadas estas campañas digitales altamente financiadas, cargadas de bots, y que van generando un ánimo, ¿no? Sobre de qué va la discusión pública, en dónde está la información que quiere hacer entender que hay una relación entre el gobierno y el narcotráfico. Y ahí está metidaza Cayetana, ahí está metidazo Ricardo Salinas Pliego, claro, en toda esta red que articula Atlas Network. Pues ya bien lo mencionas, es un menú en realidad que viene completo en varios tiempos, ¿no? Ya hemos empezado con artículos de ProPublica, Inside Crime, hemos visto todo esto que insiste en esta narrativa de que hay un narcopresidente y después, pues como es narcopresidente, entonces una narcocandidata, después viene decenas de miles de bots que el presidente ha incluso en su conferencia matutina mostrado, y varios compañeros como Julián Macías han insistido también en visibilizar esta red de bots que pues son a nivel internacional, no necesariamente se logran las tendencias aquí en México. Viene fomentada por una campaña ahora con múltiples narrativas desde la elección de Estado, lo que estamos viendo ahora también con el tema de la invalidación de las elecciones, dado el creciente y generalizado tema de la violencia en el país, según ellos. Incluyen a estos actores tanto nacionales como internacionales, el tema del episcopado por un lado, los medios en sí como un actor, pero también a organismos internacionales, ¿no? Como la OEA, que también parece que va a venir con una gran misión de observadores internacionales a las elecciones, pero hay un actor que sin duda ha cobrado la relevancia, que incluso está marcando para mí una tendencia de lo que va a ser durante los próximos años los intentos de la derecha por desestabilizar, confrontar e incluso articular un golpe de múltiples magnitudes, que es Ricardo Salinas Pliego. Ya hablamos aquí en otra ocasión, primero cómo se enriquece de forma totalmente irregular, es uno de los grandes beneficiarios de estos gobiernos prianistas, sus concesiones, pues ha tenido múltiples ocasiones por las cuales diríamos que pudiésele haber retirado, llamando a desobedecer las instrucciones gubernamentales durante la pandemia, diciendo que hay una educación comunista, diciendo ahora pues todo este tema pues desde discursos muy a lo Milei en Argentina. Sin embargo, hay que recordar que también esta organización como Atlas Network, que ha estado presente con todas las ultraderechas en América Latina y que no es conspiración, han sido de los grandes articuladores también de narrativas, pero también de acciones abiertamente golpistas, y uno de los que la impulsa es justamente Ricardo Salinas Pliego. Atlas Network en México pues está ahí muy metido uno de sus sobrinos, pero también él a través de la Fundación Caminos de la Libertad y el Centro Ricardo Salinas ha estado impulsando también todo lo que establece esta organización, que junto con la Net Foundation, junto con la OEA, el Departamento de Estado, han buscado directamente ingerir en procesos, en gobiernos que son democráticamente electos en la región, pero que también tienen tendencias hacia la izquierda, centroizquierda, progresistas. Y también Ricardo Salinas Pliego ha impulsado recientemente, él ha sido muy cercano, incluso lo ha tuiteado, de alguien como Eduardo Verástegui, que si bien ahora no tiene fuerza, pues también ha estado pues muy, digamos, insistente, ¿no? En que a lo mejor esto va a largo plazo. Es un personaje respaldado por el propio Donald Trump, y también Salinas Pliego, incluso en esta agenda propia de Estados Unidos, de la ultraderecha, está llamando a legalizar las armas, está en contra totalmente de pagar impuestos, pero también en todo lo que implica un Estado,
¿no? Es como que para él el gobierno, su función es llenar los cheques, firmar las concesiones, más no la regularización, y lo sabemos, y también con sus nexos en el Poder Judicial, que le permiten también que no pague impuestos. Entonces también ese es un punto muy importante, porque esta Salinas Pliego, encabezando toda esta campaña para que no continúe el gobierno de la Cuarta Transformación, es muy claro, le debe hasta ahora 25,000 millones de pesos en impuestos a los mexicanos y no los quiere pagar. Es una razón de bastante peso. Y otros medios. Ahora, en estos días estábamos viendo la cifra de todo lo que se le condonó en impuestos, por ejemplo, a Televisa. Pero también, es decir, lo que perdieron los medios corporativos de comunicación en México no solamente son los contratos publicitarios con el gobierno u otros contratos de otros negocios, sino también el tema de la condonación de sus impuestos, que eran de miles millonarios. 20,000 millones a Televisa. 20,000 millones a Televisa. 20,000 millones. Entonces, bueno, no es cosa menor, ¿no? Y que también esto, a mí lo que me llama la atención es que no es una exageración, ¿no? Cuando el presidente López Obrador ahora viene y menciona esta posibilidad de que se genere el empate técnico, ¿no? Es decir, hay todo este caldo de cultivo generado por la derecha que ya hemos visto cómo actúa también en otros países. No es como que esto sea un mito, ni mucho menos. Directamente hemos visto a estos actores con sus ingredientes especiales en otros países actuando directamente en campañas, primero de desestabilización, como en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, ¿no? Dudando de los gobiernos progresistas, pero también en coyunturas electorales son decisivos tanto estos actores de los medios de comunicación como estos agentes internacionales, ¿no? Sea también medios como el New York Times, el Washington Post, como la OEA, Atlas Network, la Net Foundation. Entonces, eso también es importante porque pareciera, y no hay que exagerar, acabamos de ver exactamente esta estrategia hace unas semanas en Guatemala, donde trataron de impugnar por todos lados, todas las casillas, todo el proceso como ellos quisieron, como ellos pudieron, e impedir que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia, incluso el último día, en el último minuto, si a la medianoche no tomaba la presidencia, tenían que repetirse las elecciones. Con la fiscal a la cabeza. Y llevaron hasta las 2, 3 de la mañana la toma de posesión. Igual hicieron a Pedro Castillo, impugnaron todo el proceso, todos los Fujimori, impidiendo, ¿no?, durante meses saber el resultado, así que también no es una exageración, es, digamos, de las últimas estrategias salidas del manual del golpismo en América Latina. Sí, y ya nada más para cerrar con esta estrategia, ahora sí quisiera regresar a cuál es la posición de los grandes medios y más que los grandes medios, a través de sus representantes, que son los comunicadores y quienes tienen finalmente pantallas, los intelectuales que tienen espacios muy importantes en esos medios corporativos y que ahora sacan un comunicado para decir que hay un embate del presidente y del gobierno en contra de los medios de comunicación que está afectando la elección. Decíamos al principio, hay dos grandes narrativas. Una es la de el crimen está tomando las elecciones de la mano con el gobierno y la otra es las elecciones de Estado. Y dentro de las elecciones de Estado pues está el tema de la cobertura mediática. ¿Qué dicen estos personajes ahora? Dicen, el discurso del presidente López Obrador acerca del cerco mediático en su contra y la hostilidad que afirma recibe por parte de la mayoría de los medios de comunicación no resiste el análisis factual. La verdad es lo contrario. Hoy la presión desde Palacio Nacional sobre los medios es similar a la que se ejercía desde Los Pinos en tiempos del antiguo régimen, sistema político. ¡Qué cínico! La prensa, radio y televisión están padeciendo estos embates que buscan privilegiar a la candidata del oficialismo en detrimento de la candidata de la oposición. Por ello, quienes suscribimos este documento demandamos que en los canales estelares de la televisión abierta y en los horarios de máxima audiencia se den iguales espacios de calidad a ambas candidatas, tanto en cobertura como en entrevistas. ¿Qué decir de este? Bueno, no, digo, es que es increíble de veras el nivel de cinismo. Este desplegado de llamados intelectuales está firmado por gente claramente identificada con el PRI, PAN y PRD.
Y cuando digo claramente, es gente a la que se le ha probado, como Enrique, como al que quieren ver como su tótem mayor, el más grande intelectual de ese grupo, por Enrique Krause, ¿no? Gente como Aguilar Camín, que ha sido documentados sus negocios, incluso al margen de la ley que tuvieron con sexenios del PRI y del PAN, con Salinas, con Peña Nieto. Vivieron de eso este grupo de intelectuales que hoy están diciendo que hay un embate desde presidencia contra los medios, cuando en México existe la más grande libertad de expresión que había existido nunca antes en este país, ¿no? Pero coincide, o sea, son como coincidencias que a mí me gustaría colocar. Por ejemplo, no es de ahora, pero hace, si no me equivoco, unos 3 meses en la televisión mexicana hay un personaje que se llama Broso, el payaso tenebroso, que pretende ser como la cabeza pasional de la derecha, ¿no? Y entonces salió Broso a decir, enojado, con groserías, México se debate entre 2 caminos, nada más, ¿no? El autoritarismo culero o la democracia en este país. Y resulta que el diagnóstico que esta semana la Iglesia Católica, los jerarcas de la Iglesia Católica le presentan a los candidatos para que los firmen, comienza con algo que lo podría haber dicho Broso, que suena igualito a lo que dijo Broso. México se debate entre un modelo de gobernanza autoritaria y criminal y un modelo de gobernanza democrática. No, o sea, bueno. yo no sé si esto lo dijo el payaso de la Iglesia Católica o lo dijo el payaso de la televisión. No, mismo discurso de Xóchitl Gálvez a decir que esta elección lo que tiene en juego es la muerte o la vida de la democracia del país. Significando que si gana, entonces es la vida, la democracia, si pierde la muerte, ¿no? Por eso fue tan importante que en la reunión que tuvo Claudia Sheinbaum con los jerarcas de que le dieron a firmar este documento donde dice que México está en un pleno desastre de seguridad, que los jóvenes no tienen apoyos. Por eso fue tan importante la respuesta que Claudia Sheinbaum dijo, sí voy a firmar el documento de esta Iglesia Católica que hoy me lo presenta, pero con un anexo donde les dejo muy claro que no comparto ni que estemos en una crisis de seguridad, ni que los jóvenes no tengan apoyos. No comparto que la salida solo sea entre un modelo autoritario, como ustedes lo dicen, y un modelo democrático. Y creo que la posición de Claudia no se la esperaban ni los jerarcas de la Iglesia Católica. Fue contundente y de un desmentido impresionante. Fue como si en plena misa, porque tuvo ese valor, se parara un feligrés a decirle, no comparto su punto de vista, señor cura. Entonces creo que estuvo muy bien. Sí, fue importante. Pero bueno, aquí está, nada más sobre el tema, es que no me lo puedo sacar como espina, este tema de que el dicho del presidente de que hay un cerco mediático en su contra no resiste un análisis factual. Bueno, nada más decir que de acuerdo con cifras del INE, porque aquí a lo que apuntan es que se está favoreciendo sistemáticamente a la candidata del oficialismo y el INE lo que dice es toda la cobertura, en la cobertura prevalecen las menciones negativas sobre Claudia Sheinbaum, mucho más que sobre Xóchitl Gálvez, claro, ¿no? Entonces, bueno, nada más para sus evidencias factuales, ¿no? Que de repente dicen cosas así al aire como si, ¿no? Como si uno no se fuera a dar la tarea de verificar. Pero bueno, rapidito, además lo que decía Alina, hay que poner ojo. Lo que dijo el presidente sí es muy grave. Se está gestando la posibilidad de un fraude electoral judicial. Es decir, que la oposición quiera llegar a los tribunales, que es el Tribunal Electoral, y decir, esta elección hay que anularla porque los medios públicos estuvieron en contra de la oposición, porque los medios comerciales estuvieron en contra de la oposición, porque el presidente intervino en las elecciones, por esto y por esto y por esto.
aguas con eso. Sí, y además hay que señalar, tenemos experiencia, ¿no? Lamentablemente en el tema de los fraudes, y ellos mismos los han ido perfeccionando. En el 88 bajaron el switch y dijeron se cayó el sistema y de repente iba ganando Salinas de Gortari a pesar de que en las urnas iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas. En el 2006 el fraude comenzó desde antes, justo con la campaña del miedo de AMLO es un peligro para México durante 2 años, el intento de desafuero, donde obviamente el Poder Judicial también jugó y las presiones del entonces presidente Vicente Fox jugaron un factor clave. Y en el año 2012 nuevamente son los medios de comunicación quienes además nos televisaron la boda de Peña Nieto, de la gaviota, ¿no? Donde hicieron esta lógica del mejor personaje que puede, o sea, nos vendieron un producto, ¿no? Ese fue el rol de los medios de comunicación y ya después pues no se quedaron con las ganas de alterar actas, del embarazo de urnas, etcétera, etcétera. Y ahora el 2024 no solo retoma, sino recrudece esa campaña del año 2004 de ahora el narcopresidente, de abraza al mamá de Chapo, ¿no? Y es un único argumento. Y ahora lo que vemos es un poder judicial, además desenmascarado, cínico totalmente, diciendo, pues no, incluso la Suprema Corte hace unas semanas, también Lainez, ustedes recordarán, el ministro decía como nosotros no somos un actor político, nosotros judicial, y es como los que están haciendo política a gran escala y además en beneficio de unos cuantos, pues son ellos. Entonces es importante también recuperar que, digamos, esto ya lo hemos visto tal vez en menor o mayor medida en este país. Sí, y seguramente seguiremos viendo en este proceso esas señales en las que hay que estar pues muy alerta la población aquí. Pues hasta aquí nos vamos a quedar por el momento. Vamos a seguir informando sobre este proceso electoral en México y todo lo que le rodea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga. Los esperamos en la próxima.